Muy buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas, querido pueblo ecuatoriano. Conforme a la resolución que acabamos de escuchar de parte de la comisión especializada encargada de tratar el proyecto de reformas a la Constitución, vemos que va por dos de las tres pretendidas reformas propuestas por iniciativa de un comité ciudadano. Uno, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y dos, la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Frente a lo expuesto, procedo a exponer brevemente mi argumentación jurídico-política. 1. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El derecho a la participación ciudadana es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución, en su artículo 95, que dice: las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La Constitución reconoce además que para el ejercicio de estas funciones, todas las formas de organización de la sociedad son bienvenidas, como expresión de la soberanía popular y para fortalecer el poder ciudadano. Precisamente por ello, esta Constitución del 2008 es una de las más reconocidas en el mundo por la participación de la gente en los asuntos de interés público. La norma supra, en su artículo 204, consagra además que en ejercicio de su derecho de participación, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. El propio artículo prescribe que la función de transparencia y control social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que lo realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentará e incentivará la participación ciudadana. Protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción. La función de transparencia y control social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Y en este orden, así lo consagra la Constitución de la República. Seguidamente, en el artículo 205, segundo inciso, la norma suprema prescribe que las máximas autoridades de las entidades que forman parte de las entidades de transparencia y control social serán seleccionadas mediante concurso público de oposición y méritos, en los casos que proceda, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana. ¿Qué organismo es el encargado de garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana? El artículo 207 dispone que, en esencia, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el responsable de promover e incentivar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana. Impulsará, dice este artículo, y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que correspondan. Entre los deberes y atribuciones de este Consejo, prescritos por la Constitución, destacan, además de promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública, propiciar
la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Establecer mecanismos de rendición de cuentas, investigar denuncias ciudadanas, actuar como parte procesal en procesos consecuencia de dichas investigaciones, designar a las primeras autoridades de la Procuraduría General del Estado, de las superintendencias, luego de un proceso de impugnación y veeduría ciudadana, designar también a las máximas autoridades de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Consejo Contencioso, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente. Así que no es cualquier consejo. Aquí está la verdadera intención de los proponentes de la reforma a la Constitución. Este es el fondo. Los derechos de participación garantizados en nuestra Constitución afecta a sus intereses de clase. Que el Consejo de Participación garantice la participación del pueblo como primer fiscalizador del poder público, ¿cómo les iba a gustar? No, eso nunca. ¿Cómo así? ¿Qué les pasa? Si nuestras familias antepasadas ejercen el poder político y económico desde hace 200 años, ¿cómo vamos a permitir que las clases dominadas ejerzan el poder de fiscalizarnos? Ahora entendemos, querido pueblo ecuatoriano, por qué el odio a la Constitución y a su principal promotor, el presidente Rafael Correa. ¿Por qué? Porque por primera vez se reconoció derechos al pueblo ayuno de poder que ha vivido centurias de dominación y de injusticia. Y viene la otra atribución fundamental de este consejo, que tanto lo odian, Consejo de Participación, el de designar a las autoridades de control mediante procesos que incluyen participación ciudadana mediante impugnación y veeduría. Qué indignadas se sienten las élites que han detentado por siglos el poder y los privilegios. ¿Cómo es que este Correa les dio voz y poder al pueblo? El pueblo no tiene que hacer nada aquí. No, que vuelva a designarse autoridades como era antes. Esos cargos son exclusivos de las familias bien. Aquí está la verdadera intención, querido pueblo ecuatoriano. En un primer sentido, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sin duda alguna, restringe a la ciudadanía ejercer el derecho fundamental de participación y de fiscalización consagrados en los artículos 95, 204, 205, 207, concordante con el artículo 442 de la propia Constitución. Este artículo 442 refiere a las reformas de iniciativa para la reforma parcial a la Constitución, a las formas, y prescribe claramente que dichas reformas no han de suponer la restricción en los derechos y garantías constitucionales como se lo está haciendo en este proyecto. En un segundo sentido, la pretendida reforma altera la estructura de la función de transparencia, cuya conformación la determina taxativamente el artículo 204 de la Constitución. Principio universal del derecho. Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera que se hacen. Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera en que se hacen. Si la constituyente del 2008 incorporó al Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función de transparencia y control social, será otra constituyente la que lo elimine. No hay por dónde perderse. La comisión que fue encargada de tratar este proyecto confunde además las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, prescritas en el artículo 215 de la Constitución, mismas que refieren a la protección y tutela a las y los ciudadanos de sus derechos en relación a acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos y privados. En cambio, muy distinto, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como atribuciones
la tutela de los derechos de participación de la ciudadanía. Como hemos visto, la Asamblea no tiene atribuciones para aprobar tal pretensión de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Tampoco, bajo el pretexto del archivo de las enmiendas, en especial al traslado de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea para la designación de autoridades de control, como no fueron aprobadas hace poco, ahora se pretenda hacer tabla rasa de la Constitución con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí debe imponerse el principio de independencia e imparcialidad entre funciones y organismos. ¿Cómo puede ser posible que la Asamblea lleve a cabo procesos de selección, designación, posesión de autoridades y también los fiscalice a través del juicio político a dichas autoridades? Es por ello que la norma constitucional bien hace en disponer que sea el Consejo de Participación Ciudadana el organismo técnico de selección y designación previo proceso de veeduría ciudadana con su participación, el que opere al respecto y seleccione a las autoridades de control, y sea otra función, en este caso la función legislativa, la que fiscalice los actos del poder público. De esta manera existirá imparcialidad e independencia entre los mecanismos correspondientes. El proceso de selección y designación de autoridades a través del Consejo de Participación Ciudadana evitará, además, que mayorías móviles en la Asamblea Nacional, de acuerdo al escenario político coyuntural, cambie y sustituya autoridades de control bajo sus conveniencias. Que la Asamblea tenga esta atribución es muy peligroso, pues conllevará a un riesgo absoluto de la institucionalidad en el país, que por sí sola ya es débil, luego de la herencia que nos dejó la transitocracia impuesta. En lo que refiere a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, a este respecto tengo dos observaciones. Una, el artículo 194 de la Constitución determina lo siguiente: la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible. Funcionará de manera desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Se acabó. La Fiscalía goza de autonomía administrativa, económica y financiera. No nos hagan perder el tiempo. En segundo lugar, el control disciplinario. Este no puede estar inmerso dentro de la misma Fiscalía. La o el fiscal general dictará sus propias reglas por fuera de la función judicial. ¿Y quién controla al fiscal? Son atribuciones contra natura. Los fiscales son servidores públicos y tienen al Consejo de la Judicatura para sus denuncias y control disciplinario. Otorgándole poderes omnímodos al fiscal general, vendrán sin duda alguna los abusos de poder, imposiciones a los fiscales, directrices persecutoras, extorsión, tráfico de influencias, entre otros. La Fiscalía no puede estar por encima de ninguna de las funciones del Estado. Escuché con atención la comparecencia en Comisión General del representante del comité que propone esta inusual reforma parcial a la Constitución. Del mismo modo, conozco, porque ha sido difundido desde su cuenta de la red social Twitter, de este representante que ha solicitado participar del debate como colegislador, anclándose en una interpretación extensiva y errónea a lo que dispone el artículo 16 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Al respecto, permítanme felicitar a usted, señor presidente, ya que por medio de Prosecretaría de la Asamblea se ha dado respuesta a la pretensión indebida e incorrecta de este representante. Se deja constancia que la participación ha existido, tanto en la Comisión General, ante la respectiva comisión, como también en el Pleno. Colegas legisladores, el país, bajo la ignominia de este gobierno, tiene al pueblo ecuatoriano enfrentando indefenso la peor crisis sanitaria por el mal manejo e implementación de políticas públicas al respecto. El país tiene pocas vacunas y de las pocas han sido destinadas a grupos privilegiados. Con lo expuesto,
Estamos en la capacidad de aprobar una reforma parcial y consecuente consulta popular que implicará erogación de millones de dólares. ¿O esta asamblea está en la capacidad de responderle al pueblo ecuatoriano y que más bien esos recursos se destinen para comprar vacunas y salvar vidas? La reforma tiene que aprobarse, decían, y por favor, tiene que aprobarse una negativa a estas reformas por todo lo expuesto y por lo tanto tiene que archivarse. Por lo expuesto, las pretendidas reformas parciales a la Constitución no pueden pasar, tienen que ser archivadas. Señoras y señores legisladores, muchísimas gracias.